Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Las 9 de la mañana avanza esta jornada del miércoles, un día que además ya se pronostican calores extremos, esta ola de calor que se ha convertido ya en una constante y que nos puede llegar incluso a los 40 grados en Canarias, algo que no es tan habitual. Bueno, pues aquí casi hoy estaremos a punto de rozarlo con una intensa calima e incluso vientos, algo que ya pues desde luego es el preámbulo de lo que viene a ser los alisios para ese campeonato mundial de windsurf y kitesurf que tendrá lugar a partir de la próxima semana con esa carpa y eventos ya anunciados por parte de los organizadores. Volvemos a la política y es que ayer en el Parlamento una de las noticias fue ese apoyo manifiesto que daba Vox Canarias a Coalición Canaria y al Partido Popular para que no contaran con la agrupación socialista de La Gomera y sí lo hicieran con la formación de derecha. Tenemos con nosotros al candidato al Senado, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, una formación que, como saben, en estas elecciones ha entrado de lleno en las instituciones. Miguel Felipe Rastrero, buenos días. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Bueno, una persona que además sigue la actualidad a través de las redes sociales, que sí, con su profesión como piloto, bueno, pues está en muchos sitios a la vez, pero intenta mantener ese acta, ¿no?, con el que le han dado el respaldo muchos vecinos de Puerto del Rosario y ahora también al Senado. Sí, no, por supuesto, y cada vez que vengo aquí paso por el ayuntamiento, hago el trabajo, estamos preparando el próximo pleno del día 31, la primera moción, que ya verán cuál es el contenido, y no nos olvidamos, por supuesto. ¿Que no quiere anunciar? De momento no. Prácticamente yo creo que el lunes o el martes la tendré presentada, entonces a partir de ahí ya yo creo que será... Va a estar dentro de nuestro programa. El que se lea nuestras 10 medidas está contenida ahí. ¿Va a ser una propuesta o una acusación? No, acusación no, una propuesta. Una propuesta. Yo siempre dije que iba a ir en positivo, voy a hacer una pregunta necesaria para dicha moción y después de esa pregunta pues vendrá la moción, que es lo que hay que hacer. Bueno, Miguel Felipe Rastrero no es solamente el portavoz de Vox, en este caso dentro del grupo mixto en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, sino también candidato al Senado. Como usted tenía poco, se ha buscado un nuevo objetivo. Antes que nada, ¿qué le ha parecido ese ofrecimiento de Nicasio Galván, su portavoz del grupo parlamentario, a Coalición Canaria y al Partido Popular? Bueno, su ofrecimiento es claro, es decir, nosotros siempre hemos dicho que veníamos a quitar esas políticas de izquierdas que nos han llevado tanto a nivel nacional como a nivel regional a una situación bastante complicada y a un ostracismo absoluto, y entonces tenemos que ser coherentes con la medida. Y si esto significa que no se tengan que apoyar en un partido como ASG, que realmente es socialista, pues yo creo que entra dentro del marco. Eso no quiere decir ni entrar en sillones, ni apoyo absoluto, simplemente es un apoyo a la investidura y luego ya veremos día a día cada uno de los aspectos en el que se plantee cada jornada en el Parlamento Canario. Por ejemplo, esa reducción fiscal, decía Nicasio, sí, esto nosotros estamos de acuerdo, ¿no?, en la bajada de impuestos, pero ¿y cómo? ¿Y en qué va a repercutir? ¿Y qué posibles recortes puede tener como consecuencia? Nosotros siempre hemos dicho que hay muchísimo gasto político superfluo, y es así. Y yo ahora, el poco tiempo que llevo en la institución, lo estoy viendo. Bueno, aquí se aumenta un 30% el personal, ¿eh?, y se crea un comisionado. Sí, claro, pero no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo. Yo siempre lo he dicho desde el principio, tampoco estoy de acuerdo en que tengamos una subida salarial, pero lejos de eso hay muchas personas de confianza que no se ven en primera línea, que si entramos a los portales de transparencia nos damos cuenta de que el gasto es tremendo, y gastos de representación, y gastos, es decir, no podemos tener a la población frita en impuestos para tener un gasto político que no se sostiene de ninguna de las maneras. Es decir, yo creo que el político que venga aquí tiene que venir a servir y no a buscarse un puesto de trabajo y a vivir de esto de manera, digamos, bastante cómoda. Esto es así. La política no es cómoda, yo lo sé en primera parte. Entonces, no es venir a enriquecerse, ya no de manera ilícita, sino a costa de los españoles, porque es así. Nosotros ahora mismo no tenemos tampoco una situación económica muy bollante, las familias lo están pasando muy mal, tenemos un problema de vivienda grande, y entonces no es el momento de
momento de aflojarles, no de pisarles un poquito más. Decía Nicasio Galván ayer, oiga, estoy viendo cómo los diputados están celebrando con una gran fiesta entrar aquí y al contrario, ¿no? Él se lo tomaba como una enorme responsabilidad. Claro. Sí. Bueno, ¿usted vio el debate Sí. entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez? Sí. ¿Qué le ha parecido? Bueno, Sobre me todo pareció- porque es que sin estar ustedes estuvieron presentes durante, eso lo iba a decir, durante es decir, 90 minutos, ¿no? Nos pusieron ahí Vox, lo pusieron ahí, digamos, como cabecera y estuvimos pendientes continuamente. Todos se acordaban de nosotros, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque tienen miedo a que vengamos a poner las cosas en su sitio. Bueno, o porque le están dando un respaldo evidente al Partido Popular, ¿no? ¿Que nosotros? O el Partido Popular a ustedes. Vamos a ver, no estamos... No, eso no es que nosotros estemos dando un respaldo al Partido Popular, ni eso a nosotros, sino que evidentemente creemos que ahora mismo el algoritmo más posible será que entre los dos partidos intentemos cambiar sobre todo el tema económico y curiosamente social, porque a nosotros se nos tacha de ser antisociales, somos justo lo contrario. Nosotros en nuestro programa, el que se quiera leer el programa de Vox, el programa es muy social, hablamos de vivienda social, de ayuda a los mayores, de ayuda a los jóvenes. Lo que pasa es que hay que leérselo en detenimiento. Es muy fácil estigmatizar a un partido sin leerse el programa. Y yo además, el que quiera leérselo, y está muy bien explicado. Vamos a hablar sobre ese tema, precisamente, ¿no? Porque ha saltado a la campaña pues algunas manifestaciones, algunos símbolos como irse de un minuto de silencio por una víctima de violencia de género. Bueno, cuestiones que no ha ocurrido aquí, ha ocurrido en otras comunidades autónomas, pero desde luego que a ustedes a nivel nacional no les da una imagen muy positiva, ¿no? En cuanto al respaldo a esa violencia de género, donde cada día seguimos viendo que sigue habiendo víctimas y en este caso mujeres en su mayor parte. ¿Cómo van ustedes a aclarar que son un partido social, ¿no? Desde esta base de condenar la violencia machista, de condenar la violencia de género, si luego pues algunos de sus compañeros tienen estas manifestaciones? A ver, de entrada yo lo que quiero decir es que nosotros lo que condenamos es que después de 4 años, mucho Ministerio de Igualdad, muchas leyes de sí de sí, lo único que ha hecho es aumentar los maltratos, aumentar los asesinatos, es decir, algo hemos hecho mal. La medida no ha funcionado. No ha funcionado. Y no ha funcionado tampoco lo de dividir a los españoles como se está haciendo. De todas maneras, la izquierda, como es muy mediática, siempre aprovecha cualquier pequeño resquicio para conseguir que estigmaticen a unas personas que evidentemente lo que quieren luchar es contra todo tipo de violencia. Por supuesto, contra la mujer, no solamente luchando, sino endureciendo las penas. O sea, lo que es increíble es que quieras ser muy feminista, ir a favor de las mujeres y que resulta que creas una legislación que suelta a los violadores. Es que es increíble, o sea, es una contradicción. A los violadores no hay que soltarlos nunca, porque lo van a volver a hacer. Nosotros en eso no creemos en una integración absoluta. No, ya está integrado de nuevo en la sociedad y lo vuelve a hacer. Habrá que preguntarle a las familias de las mujeres violadas qué les parece que sean los violadores. Eso es lo primero. Y luego nunca hemos dicho que no estemos de acuerdo en luchar contra la violencia con las mujeres, por supuesto. Pero yo ponía un ejemplo el otro día en la entrevista de La Provincia, que tampoco se está protegiendo mucho ni siquiera la violencia contra los niños que se produce, ni contra los ancianos. Porque un tipo de violencia, por ejemplo, contra las personas mayores es abandonarlas. Antiguamente me acuerdo que había campañas cuando yo era pequeño de abandonar a tu mascota y ahora llegan las vacaciones y aunque parezca mentira, se abandona a los ancianos. Es así. Y se están totalmente... Eso para mí es un tipo de violencia, pero yo creo que de verdad no entraría al detalle en lo que puedan hacer, que ni siquiera sabía que se había ido un minuto de silencio, porque yo lo que estoy preocupado simplemente es por el bienestar de la población de Puerto Rosario y si me da su confianza por la de todo Fuerteventura en el Senado. Entonces no me detengo en pequeños detalles. Bueno, ¿por qué Miguel Felipe Rastrero, como decimos, portavoz de Vox en el Parlamento, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, piloto comercial de profesión? ¿Por qué quiere llegar? Lo digo porque un día está en Bruselas, otro día en América Latina y otro día en Alemania. ¿Por qué quiere llegar al Senado? Si además usted está de acuerdo en la donación de ese salario, es decir, no es una cuestión económica. No. Usted lo dijo, había atravesado un proceso oncológico, Sí. por suerte, con un muy buen resultado, y de eso había aprendido que toda asociación o toda investigación hacia el cáncer era poco y de hecho lo está donando. ¿Por qué quiere llegar al Senado? Bueno, pues quiero porque el partido ha considerado en este momento que era la persona oportuna y yo en ese sentido, pues si el partido lo considera y los que
y los que determinan eso lo consideran, pues yo acepto el reto y en ese momento puedo asegurar que ya me organizaré como sea para hacerlo perfectamente. Porque además esto es una cosa muy clara. Yo estoy viendo en el ayuntamiento que yo no paro de trabajar. Tengo reuniones telemáticas con vecinos. Todo el tiempo que llevo aquí quedo con ellos, voy a verlos, presento las mociones, absolutamente todo se puede hacer perfectamente. Hoy en día es una manera de teletrabajar, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Sí, claro. Y qué poco hemos aprendido de esto. Muy poco, hemos aprendido muy poco. Y eso es una cosa, yo además que lo veo en los aeropuertos, hemos aprendido muy poco. Porque ya nos hemos vuelto otra vez locos pensando que todo ha pasado y no hemos visto qué es lo que ha pasado y cómo se te puede hundir tu negocio de un día a otro y se todo, digamos, al traste. Entonces, claro que tenemos que haber aprendido de esa situación. Uh-huh. Por cierto, que nos dicen que hay un brote de COVID en la residencia de mayores. Y además es una última hora, es decir, el COVID lo estamos viendo por muchas personas del entorno, lo estamos viendo por conocidos, los datos de COVID empiezan a aumentar y parece ser esta última hora que en la residencia de mayores de Puerto del Rosario hay brote de COVID, abuelos que ya están o mayores que ya están confinados y EPIs. De nuevo se vuelve a repetir esta situación, por lo tanto, bueno, ahora con vacunas, ahora con una situación preventiva, pero insistimos, brote de COVID en la residencia de mayores de Puerto del Rosario, con muchos de los mayores ya confinados y EPIs. Es decir, que no hemos aprendido mucho, como decimos, ¿no?, de que podíamos tener efectivamente reuniones telemáticas cuando uno no puede estar presencialmente, que el trabajo no se debería de parar, quiero decir, ¿no? No, es evidente, pero yo además quiero decir, lógicamente, pero que hay mucha gente más joven que tendrá COVID, igual que puede tener una gripe, y como ya todos estamos más o menos inmunizados porque lo hemos pasado, más que otra cosa, porque lo hemos pasado o hemos estado en contacto con el virus, es lógico pensar que mucha gente ni se entere, lo camufle con un pequeño catarro, pero claro, cualquier enfermedad, no solo el COVID, para los mayores, por eso yo tengo tanta insistencia en ayuda a los mayores en nuestro programa social. Los mayores son fundamentales porque están expuestos a cualquier pequeña enfermedad, cualquier pequeño detalle para no salir adelante y además y para que su vida sea más fácil. Y yo creo que hay que darles una gran ayuda. Y sobre todo, una de las medidas que puse que gustó mucho en mi programa es intentar poner becas, en vez de regalar el dinero a los jóvenes, que acompañen a los mayores, aprendan de ellos, que son una fuente de sabiduría tremenda, y eso les suponga pues un pequeño trabajo para poderse sufragar sus gastos. A mí me parece mezclar a la juventud y a la tercera edad me parece una medida importantísima. Bueno, pues mucha atención, sobre todo ahora que volvemos otra vez a los festejos, a los eventos, a juntarnos, que tenemos obviamente pues el mensaje de sanidad del gobierno, que sí, que podemos hacerlo, pero mucha atención y mucho cuidado también con esos mayores. El Tres Islas y el Oliva Beach, la cadena Riu, de nuevo en el punto de mira. Miguel, esto es un tema que ustedes sí pueden llevar, sí pueden trasladar vía Senado. Nosotros lo que queremos hacer es normalizar la situación, evidentemente proteger los puestos de trabajo de la gente que está en los hoteles. Nosotros siempre hemos protegido los puestos de trabajo, siempre hemos pensado que un progreso en la isla es muy necesario para crear puestos de trabajo y para que las familias puedan salir adelante, y en este caso tiene que ser así. A mí lo que me da rabia es que todo esto es una burocracia mal llevada de hace muchos años. Es muy probable que se produjeran errores hace muchísimos años y que se hayan producido después, pero claro, ahora mismo tú tienes que normalizar la situación y legalizarla como sea, porque requiere una solución urgente. Y eso es muy fácil, si lo estamos viendo aquí con barrios de Puerto Rosario, sin ir más lejos. ¿Cuál es el problema de Mareta? ¿Cuál es el problema de Playa Blanca? Que todo está en un limbo. Nosotros no terminamos de hacer una organización perfecta de la isla y entonces hay tantos limbos que al final todo se queda exactamente igual. Todo se queda exactamente igual y a mí me da mucha pena porque en Puerto Rosario ahora recorro todas las zonas, intento ver qué es lo que ocurre en cada zona, en Playa Blanca, en La Mareta, en Rosavila, y es eso, falta de organización jurídica y que no somos capaces de coger y decir, vamos a hacerlo ya en este momento, ya, pero no podemos esperar a que vengan las próximas elecciones. ¿Ese tema ya se está moviendo? Sí. ¿Las urbanizaciones que necesitan esas modificaciones parciales del plan general? Yo me comprometí y lo voy a hacer. Ahí
pero entiendo que hay que intentar ponerlo en el punto de mira para que se tomen decisiones inmediatas. No valen plenos con declaración de intenciones, no. Hay que poner plenos con medidas efectivas. Se va a hacer esto y en este plazo, porque además, la legislación lo permite. Y entonces el que cumpla la legislación, pues a lo mejor no puede tener un inmueble por mucho que sea un banco estatal. Esa es la cosa. No podemos dejar todo en un limbo. Y además, en el caso, por ejemplo, de Playa Blanca, es que los vecinos están sufriendo muchísimo. Yo ya he ido 3 o 4 veces este verano, tienen unos problemas de seguridad gravísimos. Porque evidentemente los ocupas que tienen ahora al lado, en el mamotreto del Sareb, precisamente no son familias necesitadas, son otra cosa. Bueno, en este caso, ustedes durante la campaña prácticamente todas las organizaciones políticas ponían el punto de mira en Playa Blanca, en La Mareta, en Los Llanos, en fin, en tantos lugares, en el Matorral, no me quiero olvidar del Matorral. Sí, me imagino que ahora, una vez que este grupo de gobierno empiece a caminar, no se puede pedir todo en 15 días, en eso estamos de acuerdo, pero será uno de los grandes temas, claro, ¿no? por supuesto. Que este tema no pierda el dinamismo que había conseguido, o por lo menos la visibilidad, que estos vecinos siguen reclamando asfalto, siguen reclamando saneamiento, siguen reclamando que sus impuestos lleguen a algún lado. Claro, lo que pasa es que si no arreglamos el problema jurídico de base, tenemos un problema. Es decir, si yo estoy convencido que cualquiera de los 21 ¿Y cómo lo concejales, dejó el grupo de gobierno anterior? pues bastante mal desde mi punto de vista, porque no se avanzó absolutamente nada. Es decir, el problema legal que había sigue existiendo. No se solucionó. Porque yo estoy convencido de que a los 21 concejales del ayuntamiento nos encantaría decir, bueno, mañana mandamos a las máquinas, asfaltamos y se soluciona el problema. Pero es que legalmente no se puede. Ese es el tema. Legalmente no se puede, lo que tienes que hacer es solucionar el tema legal cuanto antes. Y para eso, pues hay que poner plazos y medidas efectivas. Y a partir de ahí, una vez solucionado, se soluciona el problema de base. Si el otro el ayuntamiento tiene dinero, el ayuntamiento tiene medios y hay voluntad de solucionarlo. Pero hay que, a lo mejor en algún momento hay que tocar la fibra a algún organismo que no gusta que se toque el organismo, pero es que da igual. Lo importante son los vecinos. Eso en materia migratoria, Miguel, ¿qué van a reclamar ustedes al Estado? Pues mira, en materia migratoria, lo dije también en mi entrevista el otro día en La Provincia, vamos a reclamar que se deje de mercadear con las personas y que se ponga fin, sobre todo a las lanzaderas que llegan a aguas españolas, como barcos piratas, porque son sin bandera, a hacer de lanzaderas a las pateras, porque ese es el problema. El que piense que desde Mauritania puede llegar, como ha llegado a la Restinga del Hierro, una patera, es que tiene poco idea de náutica. Eso viene como viene. Insisto, en la campaña anterior estuvimos con un inmigrante mauritano que es aquí legal y se iba a traer a su primo que tenía toda la familia legal. Y la propia embajada le dijeron, no, si entras en patera tienes más ayudas y más posibilidades que si entras legalmente. Eso ha ocurrido. Y él lo puede decir, hasta aquí estaré dispuesto. Un día lo traigo y se lo preguntas. Y le costaba 3.500 euros la mafia de montarse en una lanzadera, en un barco pirata, para traerlo aquí. Y que probablemente luego pueda fallecer en el camino. Es increíble, pero es que eso es lo que está ocurriendo. Y con respecto a la inmigración, siempre lo he dicho. Yo estoy de acuerdo con la inmigración. Llevamos mucha gente inmigrante, pero siempre de manera ordenada. Y eso, como se hace en los aeropuertos. Si no, tenemos que coger el mismo criterio para las fronteras náuticas que para el aeropuerto, porque si de verdad dejamos entrar a quien sea, sin saber los delitos que trae, si tiene delitos de sangre, si tiene antecedentes penales o quién es, ¿por qué no abrimos los aeropuertos y los dejamos sin fronteras? Ya puestos el mismo criterio. Y entonces hay que controlar un poquito quién entra, cómo entra y que se integra. Y tenemos una medida muy importante. El que delinca se vuelve a su casa. Después, eso es una cosa que no solamente lo tiene España, lo tienen todos los países. Tú no puedes venir a casa de nadie a delinquir. Y eso es muy importante. Bueno, quiero trasladarle una situación. ¿Cómo la afrontarían ustedes cuando hay muchísimas empresas ahora mismo en Canarias que no cuentan con el personal necesario y tienen que traer personal de fuera? Porque no tienen personal y tienen que ocuparse de la tramitación de la nacionalidad de sus papeles, de sus contratos, etcétera. ¿Cómo ven ustedes? Pues aligerando. En el momento que venga el contrato y sabiendo quién es, hay que aligerar los trámites. Claro, es que volvemos a lo mismo. Tenemos una administración que igual que una persona quiere montar una terraza y tarda 3 años y ya el negocio se la ha hundido, pues esto es igual.
Si a ti te hace falta traer personas y no eres capaz de controlarlo, obtener toda la información sobre la persona y con un contrato de trabajo en 3 meses que esté ya trabajando, es que el problema es que tenemos mucho gasto político, mucha administración y no sirve para nada. Entonces lo que hay que poner es a trabajar las administraciones. Y claro que si hace falta mano de obra, tiene que venir la mano de obra, ¿cómo no? También es verdad que a mí me resulta curioso una cosa, ¿cómo tenemos tanto paro nacional y los nacionales no quieren acceder a ese puesto de trabajo? ¿No será porque esos puestos de trabajo no cumplen las condiciones mínimas? Pregunto. Porque también tenemos mucha gente en el paro. O sea, que ustedes están a favor de la subida de Yolanda Díaz del salario mínimo interprofesional, entiendo. No, yo siempre he dicho que nosotros estamos de acuerdo, más que en imponer un salario, por supuesto, subir los salarios, pero no todo a costa del empresario. Es que esto es muy fácil. El tema de Yolanda Díaz es que tienes una pequeña empresa que le cuesta llegar a fin de mes y que tiene 3 empleados y dice, no, usted se lo sube a 3.000 euros. Y dice, vale, pues cierro la empresa. Se acabó el problema. No, lo primero es que si tú llegas al pequeño empresario, le fríes a impuestos, no lo deja ni respirar cada vez que abre la cortina y encima le dices que le sube el salario y dice, pues mira, te doy la llave y te quedas tú con el negocio. Eso es así de fácil. ¿Su postura frente a la reducción de la jornada laboral? No, pues, en estas condiciones. A ver, pues a mí no me gusta. Evidentemente tiene que haber una jornada racional, pero siempre hay que buscar el equilibrio. Ni está bien, evidentemente, convertirse en una persona que esté trabajando las 24 horas del día y tampoco me parece una reducción. Tú reduces el horario, vuelvo a lo mismo. No nos vamos a fijar en grandes cadenas, sino el pequeño empresario. Aquí tenemos muchos pequeños empresarios en Puerto Rosario. ¿Qué pasa si yo le digo que le reduzcan la jornada laboral y le suban el sueldo? Pues que cierran todos. O sea, es que son medidas imposibles. Lo primero que tienes que hacer es eliminar burocracia para los pequeños negocios. Después, no freírles a impuestos continuamente. Es decir, reducir el gasto político para poderles reducir impuestos. Y a partir de ahí, que gran parte de los aumentos del sueldo vaya precisamente para disminuir esos impuestos y que el Estado corra con esa subida, con gran parte de la subida. No tiene que caer todo en el pequeño empresario, porque cuando se habla de empresario lo ven como los grandes monstruos, como las grandes cadenas, y nosotros vivimos de los pequeños empresarios, del autónomo que tiene 2 empleados, uno, o es él su propio empleado. Bueno, vamos a hablar de que se nos va acabando el tiempo, señor Miguel Felipe Rastrero, de Vox, candidato al Senado por Vox Fuerteventura, junto a el resto de las formaciones. Hemos escuchado ahora a Peña Armas, la candidata de Nueva Canarias, junto a Paloma Hernández, que será la candidata del Partido Socialista, Jorge Marante, del Partido Popular, Fernando Letán, también de Sumar, que ayer, bueno, pues junto a sus compañeros de otras regiones visitaba la isla de Fuerteventura y lo hacía en un acto público para dar a conocer sus medidas. Todos y todas están invitados este martes 18 a las 6 de la tarde a este Centro Insular de Juventud para hablar sobre 4 ejes y luego dar la participación a la ciudadanía, cosa que además usted practicó durante la pasada legislatura, ¿no? Porque además no se esperan las preguntas y eso, una cosa es tenerlo todo preparado, yo soy partidario de eso. Una cosa es tenerlo todo preparado y otra cosa es que te pide sorpresa. Que es mejor. Bueno, pues que la vida política es un desafío constante, ¿no? No puede ser un guión, no sería. Me gusta eso de examinar. ¿Te vas a preparar la entrevista? ¿Qué voy a preparar si no sé lo que me vas a preguntar? Es decir, pero esto ocurre igual. Tú intentas prepararte todo lo que puedes, pero si tienes claro qué es lo mejor para los ciudadanos, no te pueden pillar ninguna. Ahora, si no lo tienes claro, pues entonces a lo mejor es que no tienes proyecto detrás. Bueno, pues en esa segunda parte, en ese Centro Insular de Juventud, martes 18 a partir de las 6 de la tarde, ustedes también van a poder trasladar, como decíamos, preguntas, reflexiones, compartir quizá un análisis sobre la legislatura que ha terminado, sobre los nuevos grupos de gobierno, sobre lo que le piden a un candidato que va a estar en la Cámara Alta del Gobierno de España. La ley de vivienda va a estar en ese debate. Por supuesto. La situación de la vivienda, pues hombre, hay varios temas en Fuerteventura, la vivienda, el agua, el transporte, la situación de nuestros jóvenes, su futuro, pero la vivienda desde luego que es un auténtico dolor de cabeza para las familias y para las empresas, ahora que acabamos de mencionar aquellos que quieren atraer talento, ser más competitivos o simplemente reforzar la plantilla, no encuentran casa. Bueno, nosotros lo primero, pues tenemos un amplio proyecto que lo pueden leer y además lo voy a resumir en 2 minutos. El primero es intentar liberalizar suelo. Todo aquel suelo que no esté especialmente protegido, ni por motivo de defensa, ni que no se pueda poner, hay que liberalizarlo. Segundo, solucionar de una vez todos los problemas urbanísticos que tenemos en la isla, ordenándolo todo.
y sobre todo haciéndolo ver al Sareb, que tiene... El Sareb es propietario de un porcentaje enorme de la isla, tanto en inmuebles a medio terminar como en terreno. Entonces hay que presionar un poco al Sareb a que se ponga las pilas y empiece lógicamente a poner ese suelo y esas viviendas a disposición del Cabildo de los ayuntamientos, que se puede hacer, y a partir de ahí hacer un proyecto de vivienda, sobre todo para gente joven y necesitada. Y luego una cosa muy importante, nosotros volveremos a la deducción por vivienda, está más claro que el agua, volveremos a la deducción por vivienda, hay que eliminar impuestos para comprarse una vivienda, sobre todo a la gente joven. Es absurdo que un porcentaje tan importante y que no está dentro de una hipoteca esté grabado con unos impuestos abusivos. Y luego un tema muy importante, nosotros el tema de la ocupación. El tema de la ocupación no se trata de que haya grandes tenedores de vivienda, es que a la gente normal le están ocupando una pequeña vivienda que tenía de su madre, de su padre, de su abuelo, y que ahora hay mucha vivienda que no se saca al mercado por miedo a una inquiocupación. Y eso es una tragedia. Es decir, pues yo propuse desde el ayuntamiento que fuera un poco intermediario para dar a los jóvenes la posibilidad de alquileres más baratos y que el inquilino, aunque fuera más barato, se lo garantizara, y es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, hay que eliminar el problema de las mafias, sobre todo de ocupación. Fuerteventura tiene 3 grandes mafias, una en el sur, otra en Corralejo, que da vergüenza ver la zona donde está el Mercadona, y aquí en Puerto Rosario, entre Rosavila y Playa Blanca, son la misma mafia que subarrenda las casas con todo el morro del mundo. Es que es así. Todo eso hay que acabar e insisto, menos impuestos, deducción por vivienda y dar muchas más posibilidades. Bueno, pues estas son las medidas para vivienda. Las vamos a ir desgranando, como decíamos, en ese debate, martes 18, 6 de la tarde. Miguel Felipe, ¿hacia dónde se dirige en su próxima travesía? Dentro de un rato salgo para Madrid, mañana muy temprano me parece que paso por Barcelona y acabo en París. Creo que mañana duermo en París. Bueno, pues desde allí me imagino que muy pendiente de los asuntos majoreros. Sí, además tengo que registrar la moción del día 31, que va a ser un pleno entretenido. Bueno, va a ser un pleno entretenido porque es que además Peña también va a preguntar sobre esa supuesta auditoría de que anunciaban desde el grupo de gobierno y alguna que otra cuestión que ha adelantado hoy en esta entrevista. Pues yo le diría que voy a apoyar todas las auditorías y todas las comisiones de investigación, absolutamente. ¿Todas? Sí, las de un sitio o del otro. Es decir, cuanto más se investigue, evidentemente, si hay comisiones de investigación es porque hay dudas de que las cosas se han hecho bien. Pues por eso, transparencia absoluta. Y por cierto, el portal de transparencia, de aquí lo digo a todos, tenemos que conseguir que en un par de meses o 3 el portal de transparencia esté al 100%, no a un 16%. Bueno, pues ahí están las propuestas de Vox Fuerteventura, en este caso Miguel Felipe, candidato al Senado para esas elecciones del próximo día 23 de julio. Muchas gracias, Miguel, y buena suerte. Gracias. Bueno, seguimos con esa noticia. Ya saben, la residencia de mayores, el centro de día, ahora mismo en una situación de COVID con 7 personas mayores, 7 usuarios que están aislados. Parece ser que, según fuentes cercanas a los trabajadores, los propios trabajadores están anunciando en Onda Fuerteventura que se encuentran actualmente desbordados, puesto que no cuentan con el personal necesario. De nuevo, otra vez las mascarillas vuelven a un centro. La residencia se mantiene con EPIs, con todas las medidas de control. Los usuarios del centro de día suelen entrar y salir, lo que hace mucha más posible esos contagios y que se propague con una mayor facilidad. Actualmente son 70 internos que cuentan solamente con 6 auxiliares para su cuidado. Han tenido que trasladarlos a otra zona en menos de 2 horas para evitar ese contagio masivo. Es la última hora de lo que está ocurriendo en asunto sanitario en Fuerteventura.